Expiación. El camino hacia la reconciliación completa con Dios. Capítulo 16. Guillermo Miller, el continuo y la abominación desoladora. En el capítulo 2 hicimos mención de las enseñanzas de Tomás de Aquino, quien siguió la progresión lógica de las afirmaciones de Anselmo para racionalizar la quema de herejes. El hacer que personas mueran quemadas es una manifestación de la enemistad oculta contra Dios y su Hijo. Durante los siguientes 500 años, el mundo sufrirá la tiranía del poder romano, quien dominó las conciencias bajo pena de muerte. Los poderes del protestantismo y el islamismo contrarrestaron el poder del papado, al mismo tiempo que manifestaban una indignación e ira similares a esta. Una de las expresiones más significativas de la ira reaccionaria hacia Roma se produjo con la Revolución Francesa y culminó cuando fue tomado prisionero el Papa por el general Berthier el 15 de febrero del año 1798. Fue ese suceso el que desencadenó un avivamiento del estudio de la Biblia durante ese periodo. Los hombres comenzaron a correr de aquí para allá por el libro de Daniel y el conocimiento aumentó, como dice Daniel 12:4. Uno de los hombres que comenzó a estudiar las Escrituras poco después de esta época fue William Miller o Guillermo Miller, oficial de mando de una de las milicias de Vermont. Formó parte de las fuerzas estadounidenses que derrotaron a los británicos en la batalla de Plattsburgh, en el lago de Champlain, el 11 de septiembre del año 1814. Superados en números por los disciplinados casacas rojas, William Miller estaba convencido de que los estadounidenses serían derrotados. Pero para su gran sorpresa, los estadounidenses ganaron. Aunque era una tenaz deísta, se convenció de que estaba operando un poder superior en los asuntos de los hombres y decidió resolver lo que él consideraba las muchas contradicciones de la Biblia. Visité la casa de William Miller en Lockhampton, al norte del estado de Nueva York, y me senté en el escritorio donde él solía hacer su estudio bíblico. Recorrí el camino desde su casa hasta la arboleda donde había orado luego de recibir la orden «Dilo al mundo», al descubrir el significado de Daniel 8:14, que dice y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En la época de William Miller, muchos eruditos cristianos entendían, tal como la mayoría de los eruditos lo entienden hoy, que el poder del cuerno pequeño descrito en Daniel 8:11 se refería a Antíoco Epífanes del siglo II a.C., quien hizo cesar los sacrificios en Jerusalén. La idea destacada era que las fuerzas del mal buscaban detener el sistema de sacrificios judío. Esto no sigue el patrón de la profecía, porque ésta presenta reinos, no reyes individuales. Los estudios también pasan por alto que el poder del cuerno pequeño era en realidad mayor que el de Grecia. Lo dice Daniel 8:8. Y el macho cabrío, que era Grecia, se engrandeció sobremanera. Y Daniel 8:9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La única potencia en la historia que surgió de Grecia y fue mayor que Grecia es Roma. De todas maneras, la mayoría de los estudiosos de la Biblia concluyen que la profecía de Daniel 8 termina antes del nacimiento de Cristo. Uno de los muchos problemas que surge son las palabras de Cristo con respecto a la abominación o la transgresión desoladora.
como lo menciona Mateo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Jesús les advierte a quienes vean esta abominación desoladora que huyan de Judea a las montañas. Lucas aclara exactamente cuál es la señal que les indicará cuándo debían huir. Lucas 21:20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El poder que rodeó y destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue Roma, conectando así a la abominación desoladora a Roma. Daniel habla de este poder desolador en Daniel 8:13, así: entonces oí a un santo que hablaba, y al otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario del ejército para ser pisoteado? El hecho de que Jesús se refería a este poder como futuro al momento de hablar con sus discípulos prueba que lo que Daniel escribió no podría estar relacionado con evento del siglo II a.C. Este dato pone mayor énfasis en la pregunta ¿hasta cuándo? De Daniel 8:13, porque ella se extiende mucho más allá del siglo II a.C., dejando atrás el nacimiento de Cristo y la destrucción de Jerusalén, penetrando el futuro. Entonces, ¿por cuánto tiempo durará esta terrible historia? La respuesta a esta pregunta implica comprender qué es el continuo sacrificio y la prevaricación desoladora, y por cuánto tiempo son hollados el santuario y el ejército. Los traductores de la versión Reina Valera han agregado la palabra sacrificio al pasaje a partir del versículo 11. Esta añadidura presupone que los eventos descritos aluden a un ataque del sistema de sacrificios de Dios, un elemento central en el del santuario judío. 3 veces ha sido adicionada dicha palabra al texto. Leamos en Daniel 8, versículo 11 al 13. Observe: aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregada el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? William Miller aborda la cuestión de los sacrificios de la siguiente manera. Esto está en su libro Las obras de William Miller, volumen 2. Dice así: primero, el continuo sacrificio. Algunos pueden entender que esto se refiere a los ritos y ceremonias judíos, y otros a los ritos y sacrificios paganos, siendo que tanto los judíos como los paganos hacían sus ritos y sacrificios tanto por la mañana como por la tarde, y sus altares se mantenían humeando con sus víctimas de bestias, y preservaban un fuego sagrado en sus altares y templos nacionales dedicados a las diversas deidades o dioses. Podríamos estar confundidos a cuál de ellos aplicar esta expresión figurativa si el texto y contexto no hubieran explicado su significado. Es muy evidente cuando examinamos cuidadosamente nuestro texto que debe entenderse como una referencia a los ritos paganos y papales, ya que va junto con la prevaricación desoladora y realiza los mismos actos que se atribuyen a la abominación papal, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Puede ver también Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no la midas, porque ha sido entregado a los gentiles,
y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este último texto solo hace referencia a la bestia papal, que es la imagen de la bestia pagana, pero el texto en consideración hace referencia tanto a lo pagano como a lo papal. Es decir, ¿hasta cuándo la transgresión pagana y la transgresión papal hollarán el santuario y el ejército? Este debe ser el significado verdadero y literal de nuestro texto. No puede significar solo la abominación anticristiana, porque nunca desolaron la iglesia judía. Tampoco podría referirse a Antíoco, el rey sirio, porque él y su reino fueron asolados y destruidos antes de Cristo. Y es evidente que Cristo hizo alusión a este mismo poder cuando dijo a sus discípulos en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Creo que todos los comentadores están de acuerdo en que Cristo se refería al poder romano. Si es así, entonces Daniel tiene el mismo significado, porque este es el mismo pasaje al que aludió Cristo. Miller deja claro que la profecía de Daniel debe entenderse hasta el tiempo de Cristo y más allá. Si este es el caso, los 2300 días no pueden ser días literales, porque deben extenderse desde el tiempo de Daniel hasta más allá del tiempo de Cristo. El segundo punto vital es que los términos continuo y prevaricación desoladora se refieren exclusivamente a ceremonias y sacrificios paganos, y no al sistema de sacrificios judío. Inferir que este pasaje está hablando de un ataque al sistema de sacrificios de Dios por parte del poder del cuerno pequeño sugiere que Dios en verdad quería sacrificios y ofrendas y que Satanás a través del poder del cuerno pequeño estaba tratando de detenerlos. La idea de que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes refuerza la noción de que Dios deseaba sacrificios, lo que alimenta el error de una justicia falsa que exige la muerte. Así es como los hombres en su oscuridad buscan proyectar la propia enemistad sobre Dios. Miller entendió que el término continuo se refería al paganismo y a su sistema de sacrificios de apaciguamiento, y que la abominación o prevaricación desoladora se refería al sistema de apaciguamiento papal. La manera en que operaron estos dos poderes se encuentra en Daniel 8:11, donde el poder continuo es quitado por la prevaricación asoladora. Para explicar este proceso, Miller se refirió a 2 de Tesalonicenses 2:7. Así lo dice Guillermo Miller en Obras de Guillermo Miller, volumen 1. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Referencia a 2 de Tesalonicenses 2, 5 al 10. Aquí Pablo muestra claramente que había una abominación en acción entonces, que impediría el surgimiento de la última abominación, hasta que la primera fuera quitada de en medio. Entonces se revelaría la segunda, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. La pregunta entonces sería, ¿cuándo se eliminó el paganismo? Respondo, debe haber sido después de que surgieran los 10 cuernos del así llamado Imperio Romano del Occidente, los cuales se levantarían y gobernarían una hora, un poco de tiempo, con la bestia pagana,
porque este cuerno pequeño surgiría o sería establecido entre los 10 cuernos. No pudo haber sido hasta después del año 476 después de Cristo, cuando cayó el imperio del occidente y se dividió en 10 reinos. No podría surgir hasta que ellos, los 10 reyes, hubieran contaminado el santuario de la fortaleza, es decir, Roma. Miller concluyó que los 2300 días eran en realidad 2300 años, que abarcaban desde el momento justo después de que Daniel viviera hasta el año 1843. Fue en ese momento que el santuario sería purificado o restaurado a su estado legítimo. Llegó a esta conclusión en 1818, solo 25 años antes de la purificación del santuario, que a su juicio era la tierra. Concluyó que la purificación del santuario era la purificación de la tierra con fuego en la venida de Cristo. En su apogeo, el mensaje millerita llegó a todas las estaciones misioneras del mundo, proclamando la próxima venida de Jesús. Miller había juntado muchos elementos para llegar a la fecha de 1843, que luego se convirtió en 1844 al corregirse el cálculo del año cero, que no existe. Nuestro enfoque en esta historia es acerca de lo que Miller identificó como los dos poderes desoladores, la Roma pagana y la Roma papal. Ellos pisotearon continuamente al pueblo de Dios desde la época de Daniel hasta justo después de que el Papa fuera llevado cautivo en 1798. Un punto que vale la pena examinar es cómo ocurrió la transición de un poder al otro y cómo el poder papal despojó al pagano. Leemos en Daniel 8:11. Aún se engrandeció, esto es el cuerno pequeño, contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesucristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La palabra hebrea para quitar es la palabra rum. En hebreo, esta palabra se repite 2 veces en el texto y tiene el siguiente significado. Veamos en concordancia Strong, H7311. Estar elevado, activo, elevarse o levantarse. En varias aplicaciones, literalmente o figurativamente. Acrecentar, alabar, hacer alarde, altivo, alto, alzar, apartar, aumentar, criar, dirigir, elevado, elevar, eminencia, enaltecer, enaltecimiento, increspar, encumbrar, engrandecer, enorgullecer, ensoberbecer, exaltar, excelso, glorificar, levantar, llevar, ofrecer, poderoso, poner, quitar, reservar, tomar. Lo que el texto está diciendo es que el poder papal levantó o alzó los principios del paganismo, al mismo tiempo eliminando el marco pagano y reemplazándolo por uno cristiano. El punto importante aquí es que el apaciguamiento a los dioses en el sistema pagano fue elevado y transformado en el cristianismo romano, donde continuó. Por tanto, las dos potencias, la Roma pagana y la papal, continúan con el mismo principio de apaciguamiento mediante sacrificios. Lo significativo del fin de la profecía de 2300 años, relacionada con Daniel 8:14, es que el santuario es purificado o restaurado. Esto sugiere que los principios de apaciguamiento serían eliminados del santuario. Al finalizar los 2300 años, en 1844, comenzaría un movimiento que descubriría que el Evangelio está completamente libre de la necesidad de apaciguamiento. La eliminación de la necesidad de apaciguamiento es el elemento clave para lograr la expiación entre Dios y el hombre, y así reconciliar al hombre de nuevo con Dios.